Hoy en día, casi 10 millones de mexicanos que tienen 65 años y más se preguntan, ¿tendremos pensiones? ¿Habrá pensiones? ¿Podemos vivir nuestra vida adulta con un ingreso, con servicios de salud que nos permitan una vida digna? De eso hablaremos hoy en el Estudio de México Social. Las pensiones de retiro forman parte de los sistemas de seguridad, protección social y desarrollo económico que todo gobierno debe implementar para su población. De acuerdo con el estudio Sostenibilidad Económica y Social de las Pensiones de Retiro, para que una pensión tenga eficacia debe contar con cobertura universal, ofrecer beneficios adecuados y suficientes, ser un sistema uniforme y equitativo, mantener sostenibilidad financiera, económica y social. Desafortunadamente, ninguna de estas cualidades se cumple en nuestro país. Y es que en México, las carencias de la seguridad social se remontan a los inicios del valor laboral, donde el desarrollo económico permanece por encima de la protección y seguridad de los seres humanos. De acuerdo con el Coneval, el 61% de los hombres mayores de 65 años no cuentan con una pensión de retiro. Y esta situación se agrava para las mujeres, pues el 80% de las mujeres de la tercera edad carecen de una pensión de retiro. De acuerdo con el doctor Roberto Ham, es preocupante que esta población mayor de 65 años no cuenta con garantías de protección para la vejez y además no protestan por ello, porque no saben que tienen ese derecho. La OCDE evidencia que el sistema de pensiones mexicano no está preparado para garantizar un monto de pensión de más del 50% del último salario del trabajador. Argumenta que una contribución del 6.5% para un asalariado medio podría alcanzar una tasa de reemplazo de solo 26%, mientras que para obtener una tasa de reemplazo del 50% se requiere una tasa de contribución media del 15% por un periodo de 40 años. Comparativamente, en países de América Latina como Bolivia, Chile, República Dominicana, El Salvador y Perú, el nivel de la aportación obligatoria es de alrededor del 10%, mientras que en Italia y Hungría es superior al 30%. En nuestro país se deben prospectar políticas públicas que cubran realmente las necesidades de las personas adultas mayores, tales como atención médica, viviendas e infraestructuras adecuadas, productividad a futuro, además de implementar todos los mecanismos para lograr la protección y seguridad social universales. Parte de la vida, todos lo sabemos, es envejecer. Es llegar a una etapa en la cual las capacidades físicas, psicológicas, no nos permiten realmente tener un trabajo, si es que hubiera posible. En ese sentido, creo que todos debemos estar preparados para construir una vejez digna que nos permita, pues, no depender de nuestros hijos, nuestras familias y no gravar sobre su posible bienestar. Por eso le agradezco mucho a mi amiga Berenice Ramírez, al doctor Roberto Han, que estemos para hablar de una pregunta que todos debemos hacernos, y ojalá entre más temprano, mejor. ¿Habrá pensiones para todos? Pero esto tiene que ver con una pregunta, Roberto, yo creo que más importante. ¿Qué significa la vejez? ¿Cómo podemos caracterizar el envejecimiento en el que día a día avanzamos y que requerirá en sus momentos ciertas condiciones para una vida digna? ¿Cómo podrías describirnos este proceso de envejecimiento, lo que significa para los individuos y para el país? Bueno, por empezar, hay un fenómeno de sobrevivencia dentro de todo el mundo. México hay mayor sobrevivencia, mayor longevidad. Se está llegando a edades que se consideran avanzadas. Es muy fácil ahora, el 80-90% de los que nacen ahora llegan a los 65 años. Y ya en los 65 años hay otra longevidad. Entonces la acumulación de personas de edades avanzadas en el mundo es lo que llaman envejecimiento demográfico y es lo que está haciendo, en primer lugar, llama la atención de este fenómeno.
Ahora, la segunda parte es esto que mencionabas al principio, realmente por qué es importante la vejez. Y es desafortunadamente, tenemos que hablar de las partes no positivas, por ser un poco matizar esto, y es que la vejez causa dependencia. Por lo que decías, en la vejez se entra correlacionado con edad en mucha vulnerabilidad. Vulnerabilidad ante la salud, vulnerabilidad ante la funcionalidad física, mental, que causa varios problemas y uno de ellos es ese de la dependencia. Hay varias dependencias, por salud, por cuidados y una dependencia económica. Y las pensiones, una de las cosas que tratan es de aliviar esa dependencia. En ese sentido, Berenice, muchas veces creo que necesitamos definir qué entendemos por pensiones. Es un concepto que tenía una definición y me gustaría que nos platicaras, digamos, en el siglo pasado, antes de los 80s, y ha ido evolucionando. Y muchas veces bajo este concepto de pensiones no describimos, pues, yo diría hasta un debate, ¿qué quiere decir pensiones? ¿Cómo ha ido evolucionando esta idea de pensiones en los últimos 30, 40 años? ¿Cómo podrías caracterizar este proceso en el cual un concepto en sí ya no señala con claridad lo que algunos entendemos, deseamos que es un derecho, la pensión? Háblanos del concepto. ¿Cuál es el significado de pensión? Mira, lo que no varía es cómo se define. Lo que ha variado es cómo se instrumenta. Se define como el ingreso que garantiza frente a un riesgo del ciclo de vida, tener un ingreso que le permita a la gente tener lo básico. ¿Cuáles son nuestros riesgos frente al ciclo de vida? Y van en todo el ciclo, ¿no? Que es la enfermedad, la discapacidad, el riesgo de trabajo, en algunos países el desempleo. Nosotros no hemos podido tener un seguro de desempleo, y uno muy importante es el de la vejez, ¿no? Entonces, tener una seguridad económica en la vejez o frente a un riesgo del ciclo de vida es lo que define una pensión. Decía que el problema es cómo se instrumenta. Y ahí en la instrumentación, la mayoría de nuestros sistemas en el país se otorgan pensiones por tiempo de trabajo y no tanto por edad. Eso tiene que ver y con si el tiempo tenemos, que dedicamos. y si vamos observando que la esperanza de vida ha aumentado, que cuando se inicia nuestro IMSS, nuestra esperanza de vida era de 50 años. 43. Y ahora tenemos 76, ¿sí? Entonces, pues evidentemente que ya no podemos seguir funcionando a partir de pensiones exclusivamente por tiempo de trabajo, sino tiene que ir vinculado tiempo de trabajo y edad, ¿no? Y precisamente toda esta discusión sobre 60 años o 65 años, y en algunos países europeos están avanzando a 68 y hasta 70 años, tratando de ir equilibrando la parte también financiera, ¿no? Y el debate fundamental es que la seguridad social inicia considerando que quienes tienen la responsabilidad frente a los viejos es el Estado y es la sociedad. Y la transformación radical en las últimas 3 décadas es que la responsabilidad es individual, del individuo, y rompe todas las posibilidades de la colectividad. Se rompe la solidaridad como principio articulador. Se rompe la solidaridad como principio, pero fundamentalmente al enfocar la responsabilidad individual, pues lleva como resultado que las desigualdades se incrementen, ¿no? Déjame tratar de dimensionar el problema. A ver, ¿de qué tamaño estamos hablando, Roberto? ¿Cuántos mexicanos, digamos, ahorita estarían en edad de pensar o necesitar una pensión? ¿De qué tamaño es esta población? Mira, hablando de esta cuestión de magnitudes, tendríamos que hacer algunas también precisiones respecto a la pensión. Como lo mencionó Berenice, yo le agregaría una cosa muy particular, muy especial y muy importante.
La pensión es para cuando ya no tienes la capacidad de trabajo y entonces te dan ese sustituto, ¿sí? Lo que nos está pasando ahora es que lo de las pensiones ha sido también un proceso social y también político, ¿sí? ¿Quiénes tienen pensiones? De las personas de 65 años y más, es como una cuarta parte de los que tienen pensiones, ¿no? Entonces hay un 75% que no las tienen y que no se ve que las vayan a tener. ¿Y qué hacen ellos? En primer lugar, no protestan por eso, porque ni siquiera están conscientes. El otro 25% sigue el patrón del resto del país, de la asimetría, de la desigualdad social y económica. Y unos cuantos, muy pocos, tienen que vienen de sistemas de seguridad social privilegiados, de contratos colectivos de trabajo, tienen muchísimo. Y el problema principal de los viejos, si tú lo ves en los medios y en la política y en las discusiones, no están hablando de salud, no están hablando de cuidado, no están hablando de familia, están hablando de pensiones simplemente porque no alcanza el dinero para pagar esas pensiones que ya se comprometieron. Pero muchas de esas pensiones, la mayor parte, o las más caras, no están protegiendo la vejez, están teniendo un privilegio. Y entonces, en ese sentido, pues es una de las cuestiones que tendríamos que resolver si quisiéramos tener recursos también para los demás. Se ha dicho de una pensión básica, muy básica, es demasiado básica, no llega a ser básica de tan pequeña que es, para todo el mundo, ¿sí? Bueno, eso no se ha logrado. Se prometió, pero no se ha logrado porque es demasiado dinero, no existe. Déjame hacer un corte y déjame quedar con esas reflexiones. Sin duda, este proceso de envejecimiento, de vejez, nos lleva a todos a una dependencia, sobre todo la imposibilidad, y ahorita entramos al tema de los mercados de trabajo, de seguir trabajando. Sí. Y tener un ingreso que nos permita cierta vida digna. En este proceso está fragmentado los sistemas de aseguramiento, tenemos los que tienen contratos colectivos, y ahí me gustaría que hiciéramos la primera reflexión de estos que están cotizando, los privilegiados, ¿cómo están? ¿Realmente ellos van a tener la pensión que esperan? Y después tenemos el tema de que los últimos, yo creo que a partir de este siglo, la proliferación de transferencias ya no ligadas al trabajo, adultos mayores, 70 y más, en que hay montos que se transfieren por el hecho de tener la edad. Me gustaría su apreciación, ahorita que hacemos del corte, si esta simetría, esos montos que están designando, estamos en situación de que tampoco son pensiones, porque no permiten además esta sustitución de un ingreso que ya no se da por la actividad. Y esto nos lleva a un proceso que me gustaría que ustedes nos caractericen, porque en el fondo está que alrededor de 10 millones de mexicanos, según INEGI, tienen 65 y más. De acuerdo a Coneval, casi 5 de cada 10 viven en pobreza. O sea, hoy sin duda son los grupos más desprotegidos, con una vulnerabilidad creciente, y pareciera ser que ni los que tienen el aseguramiento vía contrato colectivo, pero tampoco los otros, y me gustaría dar un poco las escalas, tienen un ingreso. Entonces, la pregunta es, como bien decían ustedes en la Feria del Libro de Minería, ¿habrá pensiones realmente? Aún en estos casos de los que reciben vía contrato y los que no. De eso lo haremos regresando del corte. De acuerdo con la OCDE, en América Latina, la baja cobertura, densidad de cotización y tasas de reemplazo en un país con un elevado nivel de pobreza y elevada desigualdad en el ingreso de las personas mayores a 65 años, la segunda más alta después de Corea entre los adultos mayores de países miembros de la OCDE, ha llevado al desarrollo de pensiones no contributivas. Sin embargo, aunque dichos esquemas pueden ayudar a disminuir la pobreza de los adultos mayores, es importante que su diseño se lleve a cabo de una manera fiscalmente sostenible, particularmente en países en donde el sector informal incluye a una proporción importante de la fuerza de trabajo.
Berenice, descríbenos estas dos grandes dimensiones. ¿Cómo podrías describir aquellos que, como decía Roberto, tienen un contrato y tienen un monto muy superior a los otros que están realmente cubiertos por estas transferencias, por ser mayores de 65, 70 y más? ¿Cuáles son las descripciones que nos puedes dar en términos de ver que aún estos dos esquemas, los prevalecientes, son totalmente insuficientes y siguen profundizando una dependencia, una enorme angustia, yo diría, de no tener para la medicina, no poder pagar el pasaje, no poder, no pedirle a un familiar un apoyo? Háblanos de estos dos grandes esquemas para tratar de entender esta realidad de que, de acuerdo a su planteamiento, pues la respuesta es que como estamos no habrá pensiones, sería un poco la respuesta. Platícanos cómo podrías describir estos dos esquemas. Mira, esto está directamente vinculado con el mercado laboral. Si tenemos un mercado laboral disfuncional, heterogéneo, en el que el 52% de la población ocupada es empleo informal, frente al 48% que es formal, ya nos está hablando de una situación dramática del modelo económico, ¿sí? Porque solamente está cubierto el 35% de la población económicamente activa. En este momento, los únicos que cotizan para su salud y para su pensión en institutos de seguridad social es el 35% de la PEA. En los últimos años se ha dicho, vamos a instrumentar programas para fomentar la formalidad. Disminuye 2 puntos, vuelve a subir, el último trimestre vuelve a subir la informalidad y estamos en el 58%. Bueno, de los cubiertos, que son 22 millones de mexicanos, 17 están en el IMSS. Y el promedio de su pensión es 4,000 pesos. ¿Qué es lo que van a recibir? Es lo que están recibiendo ahorita, 4,000 pesos como promedio esos pensionados del IMSS, que fueron trabajadores de la industria, del sector privado, perdón. Los que están en el sector público, el promedio de su pensión llegarán a los 9,000 pesos, a los 10,000 pesos, ¿sí? Como promedio, estoy hablando de promedios, y son 2 millones los que están recibiendo de esta parte del sector público o que podrían recibir. Y esto de los privilegios tendríamos que enfocarlo, porque aquí habría que reconocer que necesitamos reforzar la formalidad y el derecho laboral. O sea, tenemos derecho a esta seguridad social con esta estructura. Es aquellos sectores, aquellos sindicatos que fueron funcionales al sistema político mexicano, que no aportaban para sus pensiones, y bueno, tenemos el caso de Pemex, tenemos el caso de la Comisión Federal de Electricidad, y se tendría que buscar una forma de financiar lo que ya les prometieron a estos trabajadores para que no se utilizaran los ingresos corrientes de estas empresas y darle una salida diferente, ¿no? Bueno, entonces tenemos ahí una diversidad de montos, pero se hace una reforma diciendo se va a tratar de solucionar todos estos problemas, y nos damos cuenta que la capitalización individual de la administración privada... El gobierno presidente Cedillo hace una profunda reforma y pasamos a esta construcción de lo que se llama capitalización privada. Sí. Déjame, antes de entrar a fondo a esto, hay una pregunta que Roberto comentaba. Este proceso de reforma, por lo menos la percepción de los que no somos estudios de tema, es de que se dio, digamos, globalmente, que era como el modelo a seguir y no había dudas. ¿Realmente todos los países siguieron este proceso de un esquema digamos, solidario, aunque esquema individual? ¿Sí sucedió esto o solo algunos países tomaron esta decisión? ¿Cuál fue el balance? O sea, ¿cuántos países asumieron este proceso? Bueno, esto partió de la idea de que la liberalización era la respuesta a todo, que el mercado libre respondería a cualquier problema, y se inició en Chile. Chile fue el pionero, ¿sí? Con todas estas teorías económicas. El modelo a seguir fue Chile.
Pero se implementó esto solamente en 23 países del mundo. Solo 23 países siguieron De el los modelo 190, casi 200 países que hay, solo esos. Y todos ellos están ya sea en América Latina o en lo que fue la Europa del Este, Lituania, Eslovaquia. ¿Y los demás países? Los demás nadie, no lo hizo Estados Unidos, no lo hizo Canadá, no lo hizo Inglaterra, Europa, no lo hicieron los asiáticos, solo esos países. Bueno, es un modelo que por una serie de razones no está funcionando, no va a funcionar, ha recibido muchas críticas, y de esos 23 países creo que 11 de ellos están reconsiderando, o algunos lo desecharon directamente ya, ¿no? Eso es un dato muy importante, pero a ver, Berenice, lo que nos decías es, aún los que están, digamos, con contratos colectivos, reciben montos, promedio 4,000, los que tienen alguna pensión debido a haber trabajado en empresas, obreros, y los, digamos, el promedio, es el promedio de aquellos que trabajaron para el sector público, 10,000. Obviamente es un promedio, hay gente que gana mucho menos que esto. Montos que realmente podríamos decirlo están en los límites, porque obviamente tienen las partes de salud, pero también hubo, a partir del año 2000, este otro esquema de dar pensiones no contributivas. Bueno, se les llama pensiones, pero son transferencias de montos. ¿Tienes un mapa de si es algo que ya se dio en todos los estados? Ha habido críticas porque obviamente pues, es una manera muy rápida de transferir recursos y generar legítima popularidad, si se puede hablar de esto. ¿Qué tantos están en este otro esquema de recibir montos simplemente por tener cierta edad? ¿Y de qué cantidad estamos hablando? Mira, si tenemos el registro de que 70 millones de mexicanos no tienen acceso a la seguridad social, se tienen registro de 40 millones que reciben pensiones no contributivas o están al menos en los listados. No sabemos si realmente lo están recibiendo. ¿Cuál es el monto que reciben? 580 pesos y algunos de forma bimestral, los que están en el programa de Prospera. Los que reciben más es en el Distrito Federal, que se recibe medio salario mínimo, que tiene la ventaja de que se transformó en ley, que incluso está bien constituida en el sentido de darlo para apoyo a alimentación y medicinas, ¿no? Y esta situación de diversidad de programas, lo único que trae como resultado es una mayor heterogeneidad de la seguridad social. En lugar de tener una seguridad social de carácter público, bien fondeada, bien financiada, que le dé a todo mundo una base sólida, importante, tenemos una disparidad que va haciendo mucho más heterogéneo los diversos programas y tenemos programas de seguridad social frente a un gran número de asistencia social muy básica que puede tener algunas desviaciones de carácter electoral y político, pero no está solucionando el problema básico del ingreso. Pero quería hacer un señalamiento en relación a lo que decía Roberto. Hace 10 años me tocó ir directamente al actuario de la Seguridad Social de los Estados Unidos y concretamente dijo: nosotros vamos a mantener nuestro sistema base de pensiones, que es solidario, que es colectivo. Nunca vamos a aceptar la capitalización individual, ¿sí? Y además hay que tener otro elemento importante. Hay distintas formas de financiar las pensiones. Y lo que se ha instrumentado en México y en América Latina es capitalización individual de administración privada. Puede haber capitalización individual de administración colectiva, de administración pública, pero al ponerle administración privada, evidentemente que el sector privado va a buscar una rentabilidad, al trabajador se va a convertir en cliente y le van a vender seguros y le van a vender protección y con eso se desvirtúa el sentido de la seguridad social. Déjame ir a un corte y regresamos, porque en el fondo lo que estamos percibiendo que la desigualdad, las inequidades se están reproduciendo de una manera expansiva. El riesgo que tú anotaste, uso de recursos públicos para cumplir ciertos compromisos a sectores laborales, CFE, Pemex, que no generan la contribución y que obviamente se convierte en una
una manera de usar los escasos recursos para un grupo que ya de por sí va a mantener las diferencias. Y por otra parte tenemos esta enorme heterogeneidad de programas con montos de 550 pesos que no generan lo que Roberto nos decía al principio. La pensión en sentido estricto lo que debe permitir es una vida autónoma, con dignidad, que implica un ingreso para una vida digna, no la sobrevivencia, una vida digna, y que esto sostiene un sistema de salud que pueda acompañar lo que sabemos. La vejez implica pues, un proceso de deterioro físico, biológico, psicológico, que requiere realmente un sistema de salud. Y en ese sentido, los dos esquemas parece que están atrapados. Y regresando al corte, me gustaría preguntarles, cotidianamente oímos este discurso de que hay que sanear, de que el enorme boquete que tiene los regímenes de jubilación y pensionados del IMSS, etcétera, que no tienen viabilidad. Ante estas evidencias de que muchos países regresan a esquemas diferentes y que muchos, la mayoría, no siguieron el esquema que siguió México, ¿cuál es el estado de la discusión en México? ¿Ustedes ven que hay por lo menos grupos de trabajo que están buscando soluciones fuera de lo digo tal cual, de este dogma que nos lleva a que nadie va a trabajar 1.250 semanas porque el mercado de trabajo no lo está facilitando, porque no hay un salario digno? Y aún los que van a trabajar tendrán una pensión que no significa lo que se sostuvo al principio. La autonomía, la no dependencia como un principio de dignidad de los adultos mayores. Vamos a un corte y regresamos al Estudio de México Social. De acuerdo con el informe trimestral del H Congreso de la Unión sobre la situación del SAR 2015, Comisión Nacional del Sistema de Ahorro para el Retiro, la OCDE muestra que el nivel de las aportaciones del sistema de cuentas individuales mexicano es bajo a nivel internacional y se encuentra en último lugar en menos de 9% entre los países miembros de dicho organismo, así como entre otros países cuya información se encuentra disponible. Señala el estudio que el sistema no está preparado para poder garantizar un monto de pensión de más del 50% del último salario del trabajador. El doctor Roberto Ham nos decía una reflexión que creo que está antes de la discusión de dónde está el debate. Tiene que ver con esta definición de qué entendemos por vejez y cuáles son las necesidades que se requiere. Y es algo más que ingreso, nos decías. Entonces, esta noción de que no hay todavía claridad, por lo menos una noción aceptada de que la vejez no significa solo ingreso, tiene más implicaciones. ¿Cómo lo podría describir esta necesidad de regresar a lo básico, a lo esencial? ¿De qué estamos hablando cuando hablamos de las necesidades de una población que envejece? Hay una cosa histórica muy interesante. En el Congreso de Actuarios de 1912, en Ámsterdam, hubo una intervención de uno de los actuarios, Miles, cuando se le preguntó cómo se podrían constituir las reservas financieras para el sostén de las pensiones públicas, de las pensiones del gobierno de Estados Unidos. El señor lo que dijo fue que esto de las reservas no era lo primordial, que lo primordial era garantizar que en el futuro hubiera una productividad suficiente para también sostener los viejos. Y él hacía una referencia muy agrícola. Decía, las personas cuando lleguen a viejos no van a poder acumular el pan que se van a comer entonces, pues, porque pues, se va a echar a perder, ¿verdad? Van a tener que recibir la producción de los agricultores y los panaderos de ese momento. Entonces lo que están diciendo es que se va a necesitar que sepamos cuáles son las necesidades de estas personas envejecidas en su momento y qué productividad se va a requerir de todo el país para que haya, no solo para los que están activos y sus familias, sino también para la gran carga de viejos que se vienen, ¿sí? Y cómo garantizar que esa distribución la van a poder recibir las personas envejecidas.
En este momento, los que tienen garantizado una exigencia sobre la producción futura son aquellos que tienen los contratos colectivos y las pensiones y van a tener dinero, ¿sí?, para poder comprar eso. Si funcionara lo del ahorro y no hubiera productividad, todo ese dinero sin productividad, nada más sería inflación, ¿sí? Entonces, lo básico es que la sociedad tenga esos mecanismos de producción y también tenga mecanismos que permitan la distribución hacia las personas viejas, ¿sí? Entonces, esto que dijeron en 1912, lo han renovado las opiniones. Un personaje muy importante fue Samuelson, Premio Nobel de Economía, que en 58 hizo un artículo hasta simpático acerca de todas estas cosas, acerca del valor social del dinero y del interés y esas cosas. Pero lo han repetido muchas otras gentes, muchos otros actuarios. El actuario Francisco Bayo de Estados Unidos, con él pude conversar. El Premio Nobel de Economía Diamond, Stiglitz, todos han mencionado esto y ha sido lo que ha prevalecido en otros lados. Y aquí en México pareciera ser que la evidencia científica nos muestra que el esquema que se adoptó en 97 no garantiza, ni incluso a los que pueden seguir trabajando 1.250 semanas, una pensión suficiente, mucho menos los otros sistemas. Y ante esta recurrente noción de la crisis de las finanzas públicas, un discurso no muy transparente, nos damos cuenta que debería surgir por lo menos un debate, una discusión en términos si podemos mejorar, cambiar, transformar. ¿Cuál es el estado del debate? ¿Hay debate, hay diálogo o sigue viendo esta noción de que el esquema individualizado y que las personas tienen que ahorrar suficientemente para tener una pensión producto de su esfuerzo y que bueno, habrá un sistema de salud público-privado y la gente en esta visión idílica tendrá recursos incluso para un coaseguro de salud que pueda sustituir o complementar lo que los sistemas públicos? O sea, ¿cuál es el estado de la discusión? ¿Hay un diálogo? ¿Hay un debate? ¿O Mira, no hay un diálogo y tampoco hay un debate, y lo que hay es una imposición de una visión que considera que la capitalización individual soluciona el problema. Y tiene que ver con modelos de financiamiento, pero también tiene que ver con modelos de país. Nuestro país se ha abierto, le ha apostado fundamentalmente al sector externo. Ahorita está regresando por las situaciones del mundo y la situación de crisis, pero considera que en el ámbito de la seguridad social lo primero es tener recursos financieros. Y esos recursos financieros se han convertido exclusivamente en ahorro financiero y han pasado a financiar la deuda gubernamental. Pero estas 54 millones de cuentas que existen, muchas no activas, pero finalmente hay una transferencia de recursos al sector financiero. Al sector financiero de manera muy importante y también al sector público que de manera cara, porque es deuda que después el gobierno tendrá que pagar. Pero no se recupera esta visión que señalaba Roberto de la necesidad de incentivar la inversión en un círculo virtuoso de crecimiento. Si nosotros decimos que hay en este momento 7 millones de trabajadores en el sector formal, pero que están contratados por honorarios, por obra determinada, por trabajo en tu casa, y que no están inscritos a la seguridad social y no se está haciendo nada por inscribirlos, no están reconociendo este círculo virtuoso. Si tú incorporas a todos a la formalidad, pues tendríamos 56 millones de mexicanos aportando a su seguridad social y no solamente 22, ¿verdad? Y esto le daría impulso de financiamiento a nuestras instituciones y entraríamos en ese posible círculo virtuoso. Siguen casados con la idea de la capitalización plena de antemano, y esa capitalización plena de antemano, repito, se transforma en un ahorro financiero.
Hace 2 años hubo una discusión interesante en la Cámara de Diputados. Se logró, a partir de una iniciativa de ley, meter en un paquete algunas reformas para la ley del SAR, para Infonavit, la ley de la pensión universal, y al final de ese paquete venía la necesidad de constituir una comisión que hiciera el diagnóstico adecuado, un grupo de expertos que hiciera el análisis adecuado de lo que pasaba con las pensiones. Algunos fuimos invitados, algunos de este grupo, fuimos invitados a participar en ese grupo, empezamos a sesionar, pero no nos daban el reconocimiento que nosotros queríamos de que era un mandato legislativo, no era un mandato de la Secretaría de Hacienda, sino un mandato legislativo, y ahí quedó el intento de hacer algo. Esta propuesta está en el Senado no lo ha discutido, la iniciativa lo aprobó la Cámara de Diputados y está en el cajón de los senadores esperando que nuevamente salga a discutirse esta propuesta. Muchos de los que participaron en el grupo directivos ya no son directivos del CIES, ya no son los directores del IMSS, ya no es el director del ISSSTE, entonces esta comisión nunca empezó funcionó. a funcionar o a tratar de discutir, ya nuevamente está disuelta. Y por otro lado, ese diagnóstico, ¿a quién se lo piden? A la OCDE, que entrega un informe en septiembre y que tiene una serie de contradicciones. Dice, este es el mejor sistema, el que ha solucionado el problema, lo de la informalidad no es asunto de nosotros, no vamos a entrar, y lo que hay que hacer es ahorrar más, ¿no? O sea, realmente es un mal reconocimiento del sistema, y son malas las recomendaciones que está Déjame señalando. un corte porque finalmente pareciera ser que los escenarios, que son las preguntas que yo quisiera hacerles, es bueno, ¿hacia dónde vamos? Porque lo que nos han dicho es de que no habrá pensiones, sigue manteniéndose esta dogma establecido en términos del ahorro individual que deberá ser para que cada quien tenga una retribución, pero por otra parte, lo que Roberto mencionó, no hay una movilización, no hay una presión, digamos, de los jubilados, los pensionados. No alcanzo a comprender por qué un tema mayor para todos pareciera ser que está atrapado en una situación de, pues no sé si esperar que habrá más transferencias no contributivas, no hay y me gustaría también que nos hiciera Roberto regresando a nivel de las entidades, porque eso se reproduce también en esquemas estatales. ¿Cuál es tu apreciación? ¿Está igual todo? Vamos a un corte y regresamos al Estudio México Social. El 8 de septiembre del 2015, el Ejecutivo Federal envió a la Cámara de Diputados la iniciativa de decreto por el que se reforman y derogan diversas disposiciones de la Ley del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado. La iniciativa contiene como principal aspecto la transformación de la Afore Pensioniste de órgano público desconcentrado a empresa de participación estatal mayoritaria. Las bases son crear una empresa de participación estatal mayoritaria que tendrá por objeto administrar las cuentas individuales de los trabajadores afiliados. Los bienes, derechos, obligaciones y presupuesto del pensioniste se traspasarán a la nueva administradora sin generar costos adicionales. Iniciará sus operaciones bajo la normatividad de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales, la Ley de los Sistemas de Ahorro para el Retiro y demás disposiciones jurídicas aplicables a partir del 1 de julio del 2016. Esta administradora seguirá siendo de carácter social y realizará esfuerzos para mejorar los servicios prestados a los afiliados. Los trabajadores adscritos al pensioniste serán parte de la nueva administradora, respetando en todo momento sus derechos laborales. Se plantea un régimen especial en materia de control interno y servicios personales similares a las instituciones de banca de desarrollo enmarcadas en la reforma financiera de 2013. Roberto, ante esta realidad, ¿cuáles son los escenarios? Yo me atrevo a calificarlo que la descripción que han hecho es dramática, o sea, pareciera ser que estamos atrapados en una falta de una revisión crítica o por lo menos
racional de que todo nos indica que la población asegurada o con pensiones no traen recursos. Entonces, ¿cuáles son los escenarios? ¿Hacia dónde, cómo podríamos describirnos lo que ustedes perciben como expertos, como escenarios, no sé, el deseable, el posible, el catastrófico? No sé, ¿cómo podríamos concentrarnos en las rutas que tenemos hoy enfrente? Bueno, todo el sistema es no solamente lo federal, también están los estados y ya hay esquemas públicos particulares, algunos que son particularmente importantes por lo oneroso que empiezan a ser, como las universidades públicas. Todo eso se debe estar en conjunto. De alguna manera yo incluso me atrevería a decir que la situación de las pensiones públicas están hasta sobrediagnosticadas. Ya sabemos, todas estas cosas catastróficas ya las hemos dicho desde hace mucho tiempo, ¿sí? Lo que nos pasa también es que estamos dentro de un esquema en donde hay muchos intereses creados, los intereses financieros, los intereses sindicales, y ya hay mucho de ignorancia. Todas esas personas envejecidas que ni siquiera protestan, simplemente llegan a viejos y la pasan mal y se mueren pronto. Entonces, habría que rescatar algunas cosas que son básicas, como lo de realmente echar a andar la pensión básica solidaria. Habría que darse cuenta, como lo han dicho algunos estudiosos muy connotados, de que los privilegios son tan onerosos que no se pueden seguir sosteniendo. Realmente son un estorbo al desarrollo y a la posibilidad económica y social del país. Entonces, tenemos que darnos cuenta de eso. Todavía hay una carga muy fuerte de esos esquemas. Eso es lo que yo diría en términos... En esos términos, este concepto, esta idea de una pensión básica solidaria, que implica, déjame ver si lo logro comprender, uno, no seguir atrapados en estos esquemas altamente costosos para el país, no solidarios, inequitativos, y empezar a enfrentar intereses. Me puedo imaginar los intereses de todo el sistema financiero que pues, se ha beneficiado por esta transferencia de recursos y han invertido y tenido ganancias extraordinarias. El tema de los costos de administración, esta inequidad de las rentabilidades de estos fondos. Pero en este sentido, cuando Roberto nos dice que un escenario deseable sería una renta básica solidaria, ¿de qué estamos hablando? O sea, ¿cómo lo conceptualizas? ¿Cuáles serían algunos pasos a empezar a dar para pensar en largo plazo? Porque bien nos decía Roberto hace rato, esta reflexión requiere una visión de país realmente de 30, de 40 años. No podemos resolverlo sexenalmente. ¿Cuál sería esta idea de una renta básica solidaria? ¿Cómo la han discutido? Mira, tomando en cuenta la gran cantidad de personas que están fuera de la seguridad social, ¿qué es lo que se puede hacer en el mediano plazo? La situación ideal es incorporar a todos a la seguridad social pública, pero ese es un proceso que tiene que mirar también los cambios que se dan en el mercado laboral. Y ahorita tenemos pues 75% de mayores de 65 años sin una pensión suficiente, digna, que esté arriba de la línea de bienestar. Y esa era una de las discusiones que le dábamos al Senado, porque ellos proponían una pensión básica de 584 pesos. No podemos empezar con 584 pesos. Tiene que empezar arriba de la línea de bienestar. Ese es 1.333 pesos, alrededor de eso está la línea. De 1.500 tendría que empezar la pensión básica, y que no se diga que cuesta mucho, porque no representaría más del 0.3% del PIB tener este tipo de pensiones, ¿no? Y le darías viabilidad económica y social a un porcentaje grande de personas. Otro elemento que creo que es importante seguir incentivando en el conjunto de la población
es participar, informarse, cómo se financian, para cuánto me alcanza lo que estoy ganando y lo que estoy cotizando, porque la gente considera que primero le tienen que dar lo que está ganando, pero no es así. La pensión solamente es un porcentaje de ese salario base de cotización. Por otro lado, si ven su estado de cuenta de afuera y dicen, ah, mira, tengo una rentabilidad nominal de 13%. Sí, pero realmente es de 2% real. Y realmente va a significar el 24% de su ingreso, lo que van a recibir como pensión, estando exclusivamente en capitalización individual. Entonces, requerimos de que la gente se manifieste, se informe, participe, demande, porque de otra manera va a seguir avanzando una sola visión cuando hay distintas formas de financiar una seguridad social con las características que tiene el país. Esta gran heterogeneidad también lo vemos a nivel regional. En Monterrey el 90% tiene seguridad social de los trabajadores, en Oaxaca y en Chiapas el 20%. Entonces tenemos que aplicar algunos programas diferentes para poder incorporar a todo el mundo. Y mira que no ha dado tiempo de hablar de un tema todavía mucho más grave, la salud en los ancianos, que es muy costosa y que tampoco estamos preparándonos para enfrentarnos a esa realidad que ya tenemos, ¿no? En ese sentido, bueno, parece que el escenario inercial nos lleva a que podemos ser, en 20 años, un país de viejos, pobres, con una carga de enfermedad enormemente alta, enfermedades crónico-degenerativas, que va a tener importantes consecuencias, porque la población no va a poder pagar la diálisis, no va a poder hacerse los estudios para enfrentar la hipertensión, no va a poder enfrentar el cáncer, el Parkinson, con muy pocos ingresos. Y estas transferencias de 500 o esta propuesta que incluso lo pone abajo de las líneas de bienestar que ponen a la población en una situación de pobreza extrema, ¿no? Abajo de ella, cuando me dice que los cálculos que ustedes han hecho es de que sí es financiable. Entonces la pregunta es que esto está atorado por los intereses. Esa sería la conclusión, o sea, porque finalmente parecía que hay muchos datos, evidencias. Ustedes han escrito hace 10, hace 12, han estado en los foros, en discusiones, pero no se ha movido. Entonces hay una resistencia mayor y hay desde los intereses, sistema financiero para hablar crípticamente, hay la imposibilidad de que se creen esas comisiones mínimas para un diálogo que no se instrumentan, porque no se encuentra alguien que sea equitativo en términos de un diálogo a todas las partes, no solo a los interesados en que se mantenga, sino a otros esquemas. Pareciera ser que está sentado el rumbo de un país de pobres, viejos, enfermos, en el cual muy pocos tendrán un mínimo, una renta mínima que no garantiza autonomía, más dependencia. Pero fíjate, María Luis, que lo más grave es, bueno, si tenemos ese escenario, actualmente hay 28% con pensión, el problema es los jóvenes. ¿Cómo están contratándose ahorita los jóvenes? Por honorarios, son los que inundan de los 16 a los 24 años el empleo informal, ¿no? Y entonces también requerimos que los jóvenes demanden nuevas formas de obtener seguridad social, porque ahorita estamos preocupados por el proceso de envejecimiento, pero si vemos al país en un largo plazo, son los que no van a tener ningún tipo de protección, porque no están siendo incorporados y a ellos sí les costará mucho cubrir 1.250 semanas, porque están 2-3 meses en el sector formal y salen a la informalidad, ¿no? Entonces, yo creo que necesitamos una reflexión colectiva. Hace rato Roberto hablaba de individualismos que llevan también a egoísmos, ¿no? Yo creo que necesitamos diálogos nacionales de información, de participación y de propuestas, ¿no? Yo quiero agradecer sin duda unos temas que describen sin duda una idea de país, una idea de desarrollo, y en el cual, como bien dicen, hay una población joven que está viviendo esta entrada y salida del mercado formal de una manera tan intensa. Tienen trabajo en diciembre y de pronto 2 meses sin cotizaciones, es un registro de los ingresos por el sistema de seguridad social, en fin, o sea, y en el fondo está esta pregunta que
que tenemos que hacernos. ¿Cómo logramos que los jóvenes asuman que la gran aspiración, proyecto social, es seguridad social? Una seguridad social que permita ahorita, desde ahorita siendo jóvenes, imaginarse una vejez con autonomía, con dignidad, pero por otra parte un proceso, y el esquema no lo está asegurando. Yo les agradezco mucho. Sí, Roberto. Dentro de todo esto hay que recordar que no es dinero lo que se tiene que acumular. Se tienen que transformar cosas, y hablando de la parte de salud, ese es otro tema. El sistema de salud tiene que dejar de ser lo comerciable que se están haciendo ahora para pasar a ser algo más de carácter social y solidario. Ese es un problema serio. Sí, porque asociado al tema está esta realidad, y espero que pronto platiquemos de ello, un sistema de salud fragmentado, enormemente heterogéneo, con grandes problemas de calidad de servicios, en el cual se ha generado una medicina privada, nuevamente que acentúa las desigualdades, y en el fondo el país no invierte en un sistema de salud universal. Y entonces no solo son recursos, es la construcción de la seguridad social universal, que tanto se ha dicho y que parece ser que se vuelve un lema de campaña o de procesos electorales, pero el país sigue esperando una propuesta y una estrategia a largo plazo, como bien han delineado. Yo creo que la conclusión es que ante la pregunta que se hacen los expertos, ¿habrá pensiones como está? No habrá pensión digna, no habrá esta vejez con dignidad, y está el debate por hacerse, que ese es probablemente el tema mayor. Yo espero que esta reflexión, estos comentarios que han oído, genere la posibilidad de un diálogo que cuestione que cómo están las cosas. El futuro puede ser catastrófico. Un país de viejos, enfermos, con pocos ingresos, dependiendo de nuestros familiares o viviendo una soledad y una sensación de, como lo describió Roberto, seremos viejos, nos enfermaremos y moriremos ante un país que no recupera la idea de la solidaridad y la fraternidad como principios rectores pues, del México social que todos queremos construir. Muchas gracias, Roberto, Berenice, espero verlos pronto en este estudio. Muchas gracias, Manuel.